hermano Ricardo, donde Juan. estuvo presente Jacinto Rivas. Otra vez. Se me quitó la grabación, este tema me lo hizo verga. La cosa es que comienza en 1983 con el primer golpe de mano a Las Vegas, donde allí está presente el compañero Jacinto Rivas, está presente el compañero Ricardo, participan, según tengo entendido, aproximadamente 60 y pico de compañeros, entre ellos una parte de la Filimón Rivera y la otra parte de la tropa guardafrontera. Luego se monta nuevamente otra operación en Las Vegas en 1984, que ya participan las tropas Pedro Altamirano, donde está el hermano Ángel Rodríguez, participa allí. Se realizan las acciones, se acepta el golpe de mano y se cumple los objetivos como lo planificó el mando superior, y se repliegan nuestras tropas sin obtener bajas importantes en esa operación. Luego se continúa esta operación en 1985, ya a mediados de 1985, cuando el general de ejército, en su momento jefe de ejército, así como la Dirección Nacional, establece 3 ejes fundamentales para alcanzar la ruta estratégica de la contra, que eran pegarse al pueblo, pegarse al territorio y pegarse al enemigo. ¿Qué significaba cada uno de estos ejes? Uno, la defensa total mano a mano con el pueblo. 2, garantizar la soberanía nacional y no permitir que la contrarrevolución bajo los planteamientos estratégicos de la CIA del gobierno norteamericano lograr alcanzar algunas cabezas de playa que le permitiera posteriormente involucrar aparte de los ejércitos centroamericanos y el ejército norteamericano para derrotar el proyecto del Frente Sandinista de los años 80. Y el tercer eje, y el que nos corresponde a nosotros, que hablaba de pegarse al enemigo. 3 ejes fundamentales, lo decimos, pegarse al pueblo, pegarse al territorio y pegarse al enemigo. ¿Qué significó ese eje, pegarse al enemigo? Iniciaron las operaciones y generalmente los batallones de tropas guardafrontera y los BLI subieron desde la profundidad del territorio, y las operaciones las trasladaron a la línea fronteriza. Y vamos a ver allá a nuestro hermano Ricardo, cariñosamente conocido como el Conejo. Nos encontrábamos con Jacinto, ahí andaba Marlon, ahí andaban muchos compañeros, y que se inició operaciones de expulsión y tratar de impedir, dificultar que desde las bases de abastecimiento que tenían en Honduras penetraran por la ruta que ellos tenían establecido. En 1985 ellos contaban con la base de Banco Grande, que era la principal base desde donde se abastecía a las agrupaciones que estaban en la profundidad del territorio nicaragüense. Se montó la operación, que subieron por ahí los batallones TGF allá por las uvas, más para acá buscando Bolinquí, Parpar, que ahí estaba el hermano Chilón en la zona de Parpar, y otros BLI subieron por aquí, por la zona de Bocay, hasta llegar a Boqueplí, allá por Guina y Boqueplí, alcanzando el objetivo que se propuso, expulsar. Y luego, después de eso, en enero o febrero de 1986, participan las tropas especiales, que las primeras unidades de PUFE, recién creadas, las pequeñas unidades de fuerzas especiales, participa el batallón, el Cristóbal Banega, y participan en la destrucción de esa base, que es desde donde se llevaban a cabo los suministros hacia la profundidad del territorio nicaragüense. Entonces se destruyó esa base donde estuvo ahí, se destruyó un polvorín grandísimo que estaba ahí, y allí murió, recuerdo yo, Aquileo se llamaba, aquel compa que salió del Chico Estrada, que era el jefe de esa compañía de las PUFE que entró, y el compañero Chilón también estuvo allí. Luego de allí se retiraron más a la profundidad. El ejército continuó sobre la base de ese eje de pegarse al enemigo, y se inició la operación Unidad Indestructible, donde participó el Cristóbal Banega, participó el hermano Pomares y participó el Francisco Entrada, una compañía de las PUFE, y participó
¿verdad? La CODE, la Compañía de Destino Especial, que creo que estaba al mando en ese tiempo ya del compañero Ricardo, ¿verdad? Entonces, luego se logra dar el golpe a pesar de que la contra, ¿verdad?, en la correlación de fuerza, ¿verdad?, triplicaba, septuplicaba la cantidad de fuerza en nosotros, porque al final la información que teníamos no es la real, porque nos hablaron de unos 1500, 2000 contra, por todo lo que había ahí. Pero cuando nosotros caemos nos damos cuenta que hay entre 5000 y 7000 contra ahí adentro, ¿verdad? Y a pesar de la fuerza numérica, la correlación de fuerza le favorecía de 6 o 7 a 1, nosotros le demostramos la capacidad de mando, la capacidad de dirección, la capacidad de organización en el combate. Entramos, llegamos hasta la CIN, se golpeó hasta donde se pudo, y esa capacidad de mando y dirección nos permitió salir sin ningún problema a Nicaragua, porque esa operación, por la cantidad de fuerza que ellos tenían, era para que quedáramos allá, la mitad de gente capturada y la otra mitad muerta, porque los cercos que allí hubieron, aquí puede dar el testimonio al compañero que le correspondió venir de regreso haciendo cerco. Aquí estuvo Marlon, que estuvo ahí pegado en el cerco que a nosotros nos hacen allá en la CIN, y el hermano Pomares, desde que entró a combatir, lo cercaron y no logró salir de ese cerco hasta que salimos después, no sé cómo, ¿verdad? Fue con un golpe de BM que le pusimos ahí encima, y los contras abrieron cuando se le pusieron 10 proyectiles de BM encima al Pomares. Y el Pomares, eso fue todo lo que hizo. Llegó, lo cercaron y ahí no pudo salir más, ¿verdad? Mientras tanto, Chilón se encontraba en el puesto de mando realizando algunas acciones combativas, ¿verdad? Y luego tuvo la misión de venir rompiendo. Posteriormente de esa operación tenemos la operación Octubre Victorioso, que entramos en octubre de 1986 del mismo año. Ahí ya participa, se amplía el frente de contacto, participa el Juan Pablo Mansor, participa el Rufo Marín, participa ¿cómo se llama? El Laureano Mairena, participa el Simón Bolívar, participa el Cristóbal Banega, el Eduardo Contreras, el Francisco Estrada, y ahí paramos de contar, porque Raudales entró un momento y salió, lo sacaron. No. Y salió el Raudales, estuvo un momento, combatió no sé por 2 horas y después lo sacaron, lo mandaron a Parpar, y en ese trayecto, ¿verdad?, cuando realizaban la marcha de ahí del Naranjal, ¿se acuerdan del Naranjal, verdad?, hacia Parpar, el jefe de esa unidad cayó en una mina, que era el compañero el chino Zelaya, Alberto Zelaya Cantarero, el capitán Alberto Zelaya Cantarero cayó en una mina, ¿verdad? Entonces logramos el objetivo planteado, se golpeó por allá por Arenales, se golpeó aquí en la dirección de Yamales, ¿verdad? Fue un éxito total, y luego los contras ya no pudieron más y se tuvieron que trasladar con todo el comando estratégico y todas sus unidades de aseguramiento, se trasladaron a la zona de San Andrés de Bocay. O sea que los contras no se fueron ahí de gratis, no, es que eso es lo que tratan de divorciar muchos compañeros cuando hablan de la operación Danto, nada más, hablan de la operación Interarmas, nada más, y no se dan cuenta la secuencia de operaciones que se vinieron dando para ir arrinconando a la contra. La contra de ir para allá, ¿para dónde más iba a agarrar? Para Haití, para la costa. Ya no tenía mucho espacio para moverse la contra. Entonces es cuando se lleva a cabo en 1987 la operación Interarmas a 60 años de dignidad. En esta operación también realizamos, ¿verdad?, que los contras, y muchos compañeros dicen, ¿cuál es la lógica de mandar a morir a la gente allá al fondo? ¿Y ahí qué? No, es que la lógica no es que vos vayas a combatir por combatir. Se trataba, como trasladan sus principales bases de abastecimiento, la trasladan para allá. El objetivo principal era destruir, mantener las posiciones, dificultar y impedir
que esos suministros entraran hacia la profundidad del territorio. Ese era el objetivo principal, no era ir a combatir por combatir, porque Maylima en su video dice, aquí vienen a morir, dice, no logran ningún objetivo. No, eso es lo que piensan ellos. Pero sin embargo nosotros sí teníamos planteado muy bien los objetivos, ¿verdad? Entonces, en esa operación que se alargó desde el mes de marzo que empezamos, creo, Marlon, hasta el mes de junio, julio o agosto, por ahí, porque esa operación tiene dos etapas. Una, la primera etapa que entraron 4 batallones, que es el Santo López, el Francisco Estrada, el Rufo y el Juan Pablo Manzor. Cuando alcanzan los objetivos se plantea, se desaloja a las agrupaciones que estaban en la Coneja y allá en la Calufa. Ese mapa de verdad que lo hiciste donde sale la... Mandarlo ahí para que miren los compañeros cómo tenían codificados los contras esa, ¿verdad? Entonces, luego de cumplida la misión, dan la orden que se retire de allí para cumplir otras misiones, el Francisco Estrada, el Santo López y el Juan Pablo Manzor. Allí quedó solito el Rufo Marín. A la vuelta de 8 o 10 días, los contras se reagruparon, crecieron en agrupación, guiñaron más fuerza y realizaron una contraofensiva. Desalojaron de las posiciones al Rufo Marín, que estaba en la Coneja, y las otras 3 alturas que estaban al otro lado los desalojaron. El Rufo Marín, según cuenta el compañero Bayardo Patrán, por orden del capitán Odel Ortega, hizo 4 o 5 intentos de rescatar las posiciones, pero fue imposible, no la pudieron rescatar. Y ante esto entonces se acumuló mayor cantidad de fuerza, se llevó primeramente al Simón Bolívar, que lo desembarcaron en Hamaca y llegó, y luego entró ¿cómo se llama? El Eduardo Contreras, ¿verdad? El Eduardo Contreras al mando del capitán Ricardo, ¿cómo es el apellido? Cárdenas. Ricardo Cárdenas, y luego, por último, llegó el batallón Laureano Mairena al mando del capitán Elmer Cruz, ¿verdad? Y solamente así se logró acumular una fuerza que permitiera garantizar el golpe en las 2 direcciones, rescatar la Coneja y rescatar la Calufa, la Coca-Cola y la Salvadora, que es en territorio hondureño. Asimismo, en esa operación, el general Joaquín Cuadra Lacayo planteó la misión al capitán mayor Francisco López, que se trasladara en helicóptero con 2 toneladas de explosivos y realizara voladura a tramos de pista allá en la pista hondureña. Y allí yo les mandé a ustedes por ahí por el grupo más o menos donde se hizo la voladura, y el hongo alcanzó aproximadamente entre 20 y 30 metros de altura ese hongo. Claro, más. Entonces, y luego que se logró ese objetivo, ya desalojar a los contras, sacaron al Eduardo Contreras, al Rufo Marín, al Simón Bolívar, y quedó sosteniendo esas posiciones el compañero Elmer Cruz Tinoco, con el batallón Laureano Mairena. Mantuvo la Coneja y su mando lo mantuvo allá en aquella fila que yo no sé cómo se llama, que queda frente de la desembocadura de la Hamaca, y allí en un par de ocasiones fueron atacados por las fuerzas que estaban ahí de Renato, pero fue imposible que ya lo sacaran, ya los compas estaban bien organizados, pero además de eso eran compañeros que ya estaban acostumbrados a ese tipo de operaciones, realizando emboscaditas de 3 hombres, de 5 hombres con minas, y así sucesivamente. Eso es lo que le permitió sobrevivir. Y luego al final recibió la orden, según narra el compañero Elmer Cruz, que ahí tenían una basecita de suministro, tenían unas plantas Yanmar, tenían unos fusiles viejos, tenían unas municiones viejas, recibieron la misión de que lo que no sirviera tirarlo al río, y allí quedó entre ellos un C2M, que posteriormente dicen que lo encontró el Chaparro Fran ahí, a la orilla del río. Y así sucedió, así estuvo por 2 meses el compañero hasta que lo retiraron ya
A finales de julio, a comienzos de agosto lo retiraron hacia San José de Bocay. Entonces, y luego de eso terminamos con la operación Danto, que es el golpe final. Si ustedes se fijan, la secuencia de operaciones que se va garantizando la derrota y garantizando el cumplimiento de ese eje fundamental de pegarse al territorio y pegarse al enemigo, es lo que no se le permitió respiro ni descanso a ellos. Ni respiro ni descanso. Entonces, esa es la lógica de la estrategia que no la logran entender mucho. No la logran entender los mismos contras, porque dicen que nosotros llegamos a morir como pendejos ahí. Juan, es importante mencionar que el cumplimiento de esos ejes que se plantean coincidió con un operativo que se llamaba Pomares de Fonseca, un operativo grande, que eso incluía dos cosas. Uno, desalojar a la contra de Salazar, que se había metido y dominaba desde Río Blanco, la zona de San Pedro del Norte, Guarique, Poncaya, introduciéndose a la quinta región. Y más allá arriba, en Huina, donde hasta tenía un puesto de mando, que era una caseta de alto. Yo creo que la tenía allí Toño. Entonces, toda esa zona, desalojar a esa guardia allí, solamente desalojando esa guardia que estaba allá, ocupando allí, se podían hacer los operativos allá, porque en un momento estaba allá adentro la guardia. Entonces, luego lo tenés Cantayaguá. Esa zona estaba nutrida, digamos, la zona de Huila. Esa zona estaba nutrida de guardia, y la base social que habían levantado de allí era inmensa. Entonces, por un lado, desalojar esa guardia era importante. Por otro lado, fortalecer las unidades de defensa, porque recuerden que los poblados estaban sujetos a ataques permanentemente. Los atacaban, entonces los reservistas, ese batallón 6011 creo que se llamaba Ginotega, ese batallón lo desarticularon, porque se le metían, pues, esa fuerza, esos batallones de reserva peleaban también. Y ahí se tomaron Fantasma, se tomaron San Rafael, y todas son. Entonces era constante la presión que había ahí. Y la otra cosa era ese territorio que iba liberándose, ubicar la base de apoyo operacional. Una estrategia que sirvió, pero fue fuertemente golpeada también. Porque estamos hablando de una compañía, o 150, 200 hombres que ponías en un lugar lejano donde nadie lo podía auxiliar. Y estaban ahí en Cuscahuá, ahí en Mulucucú desarticularon una, por San Carmelo. Esas BAO sufrían ataques constantes. Y esos compañeros tenían la misión de ganar esa base social. Es ahí donde surgen los asentamientos como Mulucucú, porque en ese operativo que íbamos avanzando, desalojando, solo se encontraban las casas con mujeres y chavalos en los montes. Entonces se agarraban a los chavalos y esas mujeres en el helicóptero y se les hacía un techo y un piso en Mulucucú, y ya se asignaban como una familia. Así se creó ese asentamiento en Mulucucú, porque esa zona, una zona que la guardia se la tomó y se llevó todos los chavalos y varones. Integraron el comando Jorge Salazar. Entonces, esa era el posicionamiento, acercarse a los territorios. Llegó un momento en que se trabajó con la gente. Yo me acuerdo que San Ginés y Paul Suárez andaban con sacos de reales. Nos reuníamos y decían que a mí me robaron un macho, páguele el macho. Que a mí me mataron el marido, páguele el marido. Era, digamos, yo construí, yo en los helicópteros metimos en la zona esa para construir las iglesias católicas y evangélicas. Le metíamos cemento, hierro, todo. Para que era el tiempo de recuperar esta base social, que fue importante también. Porque esos colaboradores, Odel Ortega estuvo como un mes y pico tratando de cazar unos informantes que tenía, que estaban entre el Cerro Musum y el Cerro La Sirena, y nunca lo pudieron capturar. Era una zona bien complicada, porque tenían mucha base social. Entonces, mientras todos estos operativos estaban dando allá, antes se tuvieron que crear esas condiciones para que ese operativo se diera. Desalojar esa contra que había entrado por esa zona, tirarla. Yo me acuerdo eso.